Bienvenidos a esta 16ª clase ya del curso. Hoy día empezamos a ver la segunda ley de Newton dentro de esta unidad de dinámica y le doy la bienvenida en verdad a todo el público que tenemos hoy día de todas las secciones para que puedan estar presentes en esta clase y ojalá que les sirva dentro de todo su aprendizaje de la física. Entonces, vimos la clase pasada, empezamos a ver esta parte de dinámica, que es el estudio de el movimiento, pero desde las causas que lo originan, o sea, por qué se mueven las cosas, a diferencia de la cinemática, que solamente era el estudio del movimiento, pero de lo que estaba pasando, ¿sí? Del cambio de posición, de las aceleraciones, de las velocidades, pero sin preguntarnos por qué se estaban moviendo las cosas. Esa es lo que estudia la dinámica. ¿Sí? Y vimos que la dinámica se podía estudiar en base a tres leyes, que son las que se conocen como leyes del movimiento. ¿Sí? Entonces, estas leyes se conocen como las leyes de Newton, porque las planteó el caballero Newton, y se conocen como la primera ley de inercia, la segunda ley, que no tiene nombre, y la tercera ley, que es la ley de acción y reacción. ¿Sí? Entonces, nosotros, sección A, en la clase pasada vimos la primera ley de Newton, o ley de inercia, que en verdad dice, para contarle a los demás que aún no la han visto, dice que bueno, se puede interpretar de dos maneras. Una manera nos dice que existen sistemas de referencias inerciales o no inerciales, que tiene que ver con si es un sistema de referencia que está en reposo o moviéndose con velocidad constante respecto a un sistema de referencia inercial, lo que significa que técnicamente es lo mismo o no podemos diferenciar si lo miramos algo desde un sistema de referencia que está efectivamente en reposo o si nos estamos moviendo en velocidad constante. En ambos casos observamos los mismos fenómenos, pero si es que observamos cosas desde sistemas de referencia acelerados, entonces empiezan a pasar cosas raras, como que las cosas se mueven solas o como que no sabemos por qué se mueven si no hay fuerzas actuando sobre él. Entonces, eso pasa porque estamos viendo sistemas de referencia no inerciales. En la clase de hoy vamos a ver la segunda ley. ¿Sí? Nos vamos a centrar en la segunda ley de Newton para ver de qué se trata, porque ni siquiera tiene apellido, entonces como que no tenemos idea de qué se trata. ¿Sí? Entonces, tenemos a Francisca. ¿Sí? Les tengo que contar que Francisca es deportista. ¿Sí? Entonces, ella en verdad, ya les voy a contar la firme. ¿Sí? Peter es el papá de Gabrielito. ¿Sí? Peter es el papá de Gabrielito, conoció a la Francisca ahí haciendo deporte, ¿sí? También estudia la Fran en Juan Gómez Milla, así que ahí en el campo deportivo de Juan Gómez Milla se conocieron ahí jugando a la pelota y todo, pero, cuando Peter se enteró que la Francisca estaba embarazada, la dejó el maldito, ¿pueden creerlo? La dejó botada, así que... la verdad es que hasta ahí nomás nos llegó Peter, era muy tierno y todo, sabía hacer de todo, andar en helicóptero y todo lo demás, pero dejó a la Fran botada, ¿sí? Y la verdad es que yo quería hacer este plot twist en la historia porque ya se estaban acostumbrando a que Peter era demasiado bueno y la realidad no es así. Entonces yo tenía que cumplir con informarles que la vida no es así. Entonces, por eso es que teníamos que contar el lado B de Peter también, pues, ¿sí? Sí, la vida es mucho más compleja que puras cosas bonitas. Así que, bueno, Peter dejó botada a la Fran mientras ella estaba embarazada, ¿sí? Pero vamos a ver cómo se sigue desarrollando la historia, ¿sí? Entonces, bueno, la Francisca también juega la pelota. Entonces podemos ver que cuando uno patea una pelota, eso es lo que pasa, ¿sí? Lo que pasa en el fondo es que la Francisca le ejerce una fuerza a la pelota y la pelota sale volando, ¿sí? Entonces, podemos ver una primera observación que si yo hago esto con una pelota, tal como les mostraba en la animación, pateo la pelota, ¿sí? La pelota sale volando. Pero, ¿qué pasaría ahora si es que nosotros hacemos el mismo ejercicio, pero con una media roca, así una roca gigantesca? ¿Sí? Entonces le decimos a la Fran que patee la pelota, le va a doler un poquito el pie, ¿sí? Le va a doler el pie, tremendo chichón, pero lo más probable es que si es que logra mover a la roca, la va a mover un poquito nomás, no va a salir volando como le pasó con la pelota, ¿sí?
una vez hizo eso y le dio un esguince. ¿Ven? Esas cosas no se hacen, ¿sí? No hay que patear la roca. Entonces, lo primero que podemos observar a partir de esto, de estas dos situaciones, es que la roca, al parecer, es más resistente al cambio en su velocidad, ¿sí? Porque la Francisca las pateó a las dos, pelota y roca, las pateó con la misma fuerza y la pelota salió volando, pero la roca apenas se movió, ¿sí? Entonces, esta medida de resistencia a la velocidad, nosotros ya lo habíamos conversado un poquito la clase pasada, porque dijimos que la inercia era la tendencia de los objetos a continuar su movimiento, ¿sí? O a resistirse al cambio de movimiento. Y por eso es que cuando un auto frenaba, nosotros no íbamos para adelante, o cuando un auto acelera, nos vamos para atrás, porque nuestros cuerpos tienden o quieren permanecer en la posición que estaban. ¿Sí? O estaban en reposo y cuando aceleró entonces nos vamos para atrás para tratar de mantenerlos en la posición que teníamos, o bien si ya estábamos en movimiento y de repente nos frenan, nosotros queremos seguir en movimiento y por eso nos vamos para adelante. ¿Sí? Entonces, eso habíamos dicho que era la inercia, que era la tendencia de los objetos a resistir el cambio en la velocidad o a resistir el movimiento. Y hoy día vamos a cuantificar eso, ¿sí? Porque antes la inercia es una tendencia. Los objetos tienden a seguir el movimiento, a eso le llamamos inercia. Los objetos se van para adelante o se quedan para atrás por inercia. ¿Sí? Tal como cuando uno dice, no, yo seguía haciendo esta cosa por inercia porque en verdad era lo que yo había hecho toda la vida, entonces por eso lo seguía haciendo, es lo mismo, ¿sí? Ahí está perfectamente usada la palabra inercia. Entonces, para poder cuantificar qué tan resistente es algo, eso es lo que se define como el concepto de masa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir es que la masa inercial, le ponemos este apellido porque la verdad es que la masa se puede definir de varias maneras, pero definiéndolo a partir de esta idea de la inercia, nosotros podemos decir que la masa es la propiedad que tienen los objetos que cuantifica la resistencia que muestra un objeto para cambiar su velocidad. ¿Sí? Entonces, mientras más masa tenga un objeto, entonces a mayor masa vamos a tener mayor resistencia en el movimiento. Y de la misma manera, a menor masa, entonces tenemos menos resistencia en el movimiento. Y eso es lo que nosotros observamos en el ejemplo de recién, con la pelota y la roca. La pelota es mucho más livianita que la roca y por lo tanto opuso menos resistencia al movimiento y cambió, no le importó cambiar su movimiento, estaba en reposo y se empezó a mover a toda velocidad y no le importó nada. ¿Sí? Pero la roca, no, la roca es pesada, entonces en verdad no quiere cambiar su estado de movimiento y si yo estaba en reposo me voy a quedar en reposo, pues no me importa que me pateen, ¿sí? Eso es porque tiene más masa. ¿Sí? Entonces, esto de la resistencia que opone un objeto o un cuerpo cualquiera al movimiento es lo que se conoce como masa, ¿sí? Desde la física. Entonces, sigamos. Haciendo mediciones experimentales, podemos concluir que si tengo dos masas bajo la misma fuerza, entonces puedo concluir que, ay, perdón, que la masa, las masas son inversamente proporcionales con la aceleración. Es decir, que masa 1 es a masa 2 como la aceleración 2 es a la aceleración 1. Al revés, ¿sí? Entonces eso quiere decir que la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a la masa, que cuando actúa sobre él una misma fuerza. Ojo con eso, ¿sí? Tenemos que mantener constante la fuerza, como fue el caso de la Fran pateando la pelota y la piedra, y en ese caso, entonces puedo observar que mientras más masa tenga, entonces menos aceleración voy a tener, ¿sí? Mayor una, menor la otra. Entonces, la masa, vamos a decir que es una propiedad inherente de un objeto, ¿sí? Solo porque el objeto existe ya tiene masa, ¿sí? Y es independiente, por lo tanto, de factores externos, ¿sí? No importa si la piedra estaba, no sé, arriba en la cancha, o si la teníamos arriba de un cerro, o si, no sé, alguien la movió, o si la piedra, no sé, está flotando en el espacio, o si está en Marte, da lo mismo. Donde sea que pase, lo que sea que pase externamente, la roca mantiene su masa, ¿sí? Porque es algo de ella, es como su nombre, no sé, como que por más que uno viaje de países en países, uno se sigue llamando Isidora Capriles o Juanito Pérez, no sé. Entonces eso es algo inherente de nosotros, igual como lo es la masa para un objeto. ¿Sí? Y por lo tanto, el método que yo aplique para medir la masa no debería importar.
Yo puedo medir la masa con una balanza o puedo empezar a hacer cosas ya más complejas y determinar el volumen y ver cuál es la densidad y no sé, y empezar por ahí a ver la masa, pero la verdad es que da lo mismo porque el valor que vamos a obtener es el mismo, ¿sí? No importa, no tiene nada que ver las cosas externas que podamos hacerle a los objetos. Y lo otro importante es que corresponde a una cantidad escalar. ¿Sí? Entonces, a diferencia de la fuerza, que vimos que era una magnitud vectorial, porque importaba la dirección en la que la ejercíamos, la masa es como su nombre, pues uno se llama Juanito Pérez, no importa si es Juanito Pérez a la derecha o Juanito Pérez para arriba, como que es un nombre solamente, es un valor numérico en este caso, que solamente nos está representando cuánta resistencia ejerce, pero la resistencia la ejerce independiente de la dirección que se esté haciendo, ¿sí? Por eso es que decimos que es una magnitud escalar, solamente corresponde a una magnitud numérica, ¿sí? Y yo creo que llegó el momento de que hagamos esta aclaración, ¿sí? Porque resulta que en el lenguaje cotidiano uno habla de la masa y del peso como si es que fueran sinónimos, ¿sí? Uno pesa 50 kilos y chuta, ¿cómo es la cosa? Pues si 50 kilos es una medida de masa, ¿sí? Entonces, la verdad es que en física estos son dos conceptos distintos, ¿sí? Y por eso es que tenemos que diferenciarlos. Entonces, a pesar de que en el lenguaje cotidiano los ocupamos como sinónimos, físicamente no son lo mismo. La masa se refiere a lo que estábamos hablando, a la propiedad específica de un objeto que nos dice cuánta resistencia muestra un objeto para cambiar su velocidad, mientras que el peso corresponde a la magnitud de la fuerza gravitacional que ejercía sobre el objeto y varía con la posición del objeto. No hemos visto aún qué es el peso, ¿sí? Viene más adelante en la clase, pero quería aclararlo que no es lo mismo. ¿Sí? Si se fijan, la masa es algo que tiene que ver con la resistencia que opone al movimiento, es un escalar, mientras que el peso estamos diciendo que corresponde a la magnitud de la fuerza gravitacional, o sea, tiene que ver con una fuerza y por lo tanto ni siquiera debería medirse en kilos. ¿Sí? Porque son magnitudes físicas distintas. Una cosa es la masa, que es una magnitud fundamental, mientras que el peso es una fuerza. ¿Sí? Y al ser una fuerza, varía con la posición del objeto. Y tal como me dicen en el chat, cambia en otros planetas el peso. ¿Sí? La masa es propia del objeto y no importa dónde esté, pero el peso varía dependiendo de dónde esté, ¿sí? Porque tiene que ver con la fuerza gravitacional y la fuerza gravitacional tiene que ver con el planeta que nos ejerce gravedad en este momento, ¿sí? Entonces, mi masa es la misma independiente de si yo estoy aquí en la Tierra o si estoy en Marte, pero mi peso no es el mismo. ¿Sí? Entonces, tal como dice Brenda, uno puede ser más flaquito, entre comillas, pesa menos, pesa, sin comillas, pesa menos en Marte, ¿sí? Porque mi peso es distinto, mi fuerza gravitacional es distinta, pero jodimos porque la masa sigue siendo la misma, ¿sí? Eso es lo que quería decir. Entonces, veamos la segunda ley de Newton, ¿sí? Para entender la segunda ley de Newton, vamos a ver un ejemplo aquí con la Fran y el Gabrielito, ¿sí? Entonces, imaginemos que la Fran le hace una fuerza a el carro, perdón, al coche de Gabrielito. Si ella hace una fuerza y hace la fuerza pero la deja de ejercer, entonces Gabrielito se mueve con una cierta aceleración, ¿cierto? Si es que ahora la Fran empuja con el doble de fuerza, o sea, con una fuerza de magnitud 2F, el doble de la fuerza que hizo recién, entonces Gabrielito va a salir volando más lejos. ¿Sí? Eso es lo que uno espera que suceda de la experiencia cotidiana. ¿Sí? Si es que ahora empuja a Gabrielito con el triple de fuerza, entonces va a ser una fuerza de 3F, ¿sí? Pensando que la fuerza inicial fue F, y ahora hace el triple de esa fuerza inicial, ¿y qué le va a pasar a Gabrielito? Gabrielito salió volando. Perdimos a Gabrielito, ¿sí? Entonces Gabrielito aceleró al triple, ¿sí? Y por lo tanto salió volando, ¿sí? Pésima madre la Frana, ¿eh? O sea, ¿cómo anda haciendo esas cosas? O sea, ya está bien que la física sea entretenida, pero ¿cómo va a exponer a tu hijo para poder hacer estas cosas? Pero bueno, yo les dije, pues la vida es así, no todo es color de rosa, pues hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿sí? Pero la verdad es que tengo que decir que ningún Gabrielito fue herido en este experimento porque, y sigue la telenovela, Peter ahora se está comprometiendo, ¿sí? Entonces se dio cuenta que él había embarrado,
¿sí? Que había dejado botada a la Fran. Entonces, la verdad es que ahora eh, que ya tiene un trabajo más estable, con el Raki en helicóptero le va súper bien, entonces gana buenas lucas y decidió que tenía que hacerse cargo de Gabrielito, ¿sí? Pero la Fran no es tonta, pues sí, amiga, date cuenta, como me dicen en el chat, ¿sí? Entonces, la Fran no le dio la pasada, ¿sí? No volvieron a estar juntos porque esas cosas no se hacen, pues, o sea, si la dejó botada en pleno embarazo, nada que ver, pues, ¿sí? No, no van a volver a ser pareja. Pero bueno, Gabrielito igual necesita tener un padre, entonces si él quiere estar presente, no podemos negarle tampoco que sea parte de la vida de Gabrielito, sobre todo si ahora quiere hacer las cosas bien. Además que igual, no sé, pues la Fran estudia, necesita al menos las lucas que le está pasando el Peter, ¿sí? Para poder sobrevivir y darle un mejor futuro a Gabrielito, ¿sí? Entonces, como les decía, ningún Gabrielito fue herido en este experimento porque Peter lo atrapó. Sí, Peter atrapó a Gabrielito, así que efectivamente aceleró con el triple de aceleración del principio, pero no sufrió ningún daño, ¿sí? Para que nos quedemos tranquilos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer qué podemos concluir de esto? ¿Sí? Podemos concluir que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. O sea, mientras más fuerza yo haga, más acelera el cuerpo. En este caso, manteniendo la masa constante, porque siempre empujamos a Gabrielito. ¿Sí? Ojo, porque si hubiéramos cambiado a que en el coche, no sé, le poníamos la roca, entonces por más que aumente la fuerza, ya estamos cambiando demasiadas variables. ¿Sí? Entonces, si manteniendo la masa constante, lo que nosotros sabemos es que mientras más masa, más aceleración. Eso es lo que matemáticamente se escribe como la fuerza neta no hemos hablado de lo que es, pero lo vamos a representar con esa letra rara, ¿sí? Que la vimos en el laboratorio, a ver si alguien se acuerda cómo se llamaba, la F, para que sea la fuerza, y vamos a decir que es proporcional, y para decir que es proporcional, no que son iguales, sino que es proporcional, ocupamos esta letra griega alfa, ¿sí? Entonces decimos que la fuerza neta es proporcional, el alfa, a la aceleración, ¿sí? Y eso es lo que podemos resumir entonces matemáticamente de las observaciones que hicimos con el experimento de Gabrielito. Entonces, si nos acordamos, al principio de la clase habíamos concluido además que la aceleración de un objeto era inversamente proporcional con la masa. Eso quiere decir que la aceleración es proporcional, pero al inverso de la masa, ¿sí? Por eso lo escribimos como 1 partido en m. Esta es la manera matemática de empezar a escribir lo mismo que ya habíamos dicho con palabras, las mismas observaciones que ya teníamos, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos que la fuerza neta es proporcional a la aceleración y por otro lado tenemos que la aceleración es proporcional al inverso de la masa, o bien que es inversamente proporcional a la masa. Entonces, ¿cómo es que juntamos esto? ¿Sí? Tenemos que juntar estas cosas como por transitividad. ¿Sí? Entonces, estas observaciones experimentales las podemos resumir en que cuando se ve un objeto desde un marco de referencia inercial, ¿sí? Tenemos que ponerle esa parte porque ahora ya la estudiamos. Pues la primera ley de Newton nos dijo esta condición, que la física que nosotros estudiamos aplica solamente cuando nosotros estamos viendo las cosas desde marcos de referencia inerciales. ¿Sí? Entonces, en este caso podemos ver que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa, ¿sí? Y eso es lo que matemáticamente podemos escribir como que la aceleración es proporcional a la fuerza neta, ¿sí? E inversamente proporcional, por eso es dividido, a la masa, ¿sí? Eso es lo que traducimos, en el fondo estamos traduciendo desde el lenguaje verbal a una ecuación, y que en verdad ni siquiera es una ecuación, es una proporcionalidad todavía. ¿Sí? Estamos diciendo la aceleración es proporcional, no es igual, ¿sí? Es proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa. ¿Sí? Eso es el resumen de lo que estamos diciendo. Diego, dime, levantaste la mano. Profe, es que hay algo que, una idea que no me sale en la cabeza. Ajá. Por ejemplo, yo estoy en un plano horizontal, una pista de hielo, cero roce, nada, nada. ¿Ya? Entonces, la componente, o sea, el peso solamente tiene componente en Y, esto no tiene Ajá. en X. Uh-huh. Entonces, si no hay roce, no va a haber nada en el eje X que me impida mover algo. ¿Ya? Uh-huh. Entonces,
de teoría debería un objeto de 10 toneladas y uno de 10 gramos moverse igual, ¿o no? Exacto, sí. Pero, o sea, aunque sea de 1 millón de toneladas y yo lo empujo, y si no hay roce, entonces, no sé, no se me ocurre que, yo, no sé, yo puedo empujar un meteorito si quiero decir. Exactamente, es que ese es el tema. De hecho, te iba a decir que una manera muy como buena de ver estas cosas sin roce es imaginarlas en el espacio, porque la verdad es que cuando uno dice ya como lo más cercano de que tenemos sin roce es mover las cosas como a través de hielo, hielo así muy bien pulido, pero aún así existe roce, pues el hielo tiene un coeficiente de roce muy pequeño, pero aún así hay roce. Entonces, te planteo que te hagas la misma pregunta que me hiciste, pero ahora en el espacio. Imagina que tienes ese bloque de 1 tonelada, ¿sí? Ahí, y que tienes una pelotita chiquitita, ¿sí? La verdad es que mover a ambos no te va a resultar difícil, difícil entre comillas, porque la verdad es que no, pues, no debería resultar nada difícil, porque la verdad es que ninguno de los dos opone resistencia al movimiento, no hay roce, ¿sí? Entonces, la verdad es que basta con que tú lo toques y le hiciste esa pequeña fuerza y el objeto ya la sintió. Lo que pasa es que va a tener efectos distintos, porque resulta que a pesar de que tú puedes hacer la misma fuerza, supongamos que, no sé, le pega así un chirlito, ¿sí? Un coleto, no sé cómo se llama esto, le pegas así con el dedo, ¿sí? Entonces, le pegas a el bloque de 10 toneladas, ¿sí? Y si le pegas al bloque de 10 toneladas en el espacio, ¿sí? Entonces la cosa está flotando, lo más probable es que como el bloque tiene más masa, entonces a pesar de que es la misma fuerza, va a acelerar mucho menos. Si es que tú le haces lo mismo a, no sé, una moneda que estaba flotando, entonces la moneda sale volando, ¿sí? Porque es la misma fuerza, pero distintas masas. Entonces eso hace que tú, a menor masa, acelere más. Pero la verdad es que tú podrías mover lo que tú quieras. ¿Sí? Solamente que el efecto que va a producir es distinto. Y en ese sentido te puedo spoilear, porque esto es clase 3, tercera ley de Newton, que nosotros como personas le estamos haciendo una fuerza al planeta, ¿sí? Para que el planeta también se mueva, ¿sí? Nosotros también le ejercemos esa fuerza. Lo que pasa es que como el planeta tiene tanta masa, entonces la fuerza que nosotros le estamos haciendo no produce casi efecto, ¿sí? Porque la aceleración que le damos es nada, pues, o sea, un 0,0000 infinito cero, un por metro cuadrado, metro segundo cuadrado de aceleración, ¿sí? Eh, pero en ese sentido pero uno se movería en sentido contrario, ya, pero es que ahí se me están adelantando, pero brígidamente, ¿sí? Pero sí, si es que eso le dice su experiencia en el espacio, sí, Alexandra, creo que es Ale. ¿Sí? Así que sí, usted también se va a mover para atrás. Pero ya vamos a ir para allá para ver por qué es que pasan estas cosas. ¿Sí? No sé, Diego, si te aclaré tu duda. Eh, Profe, entonces, pues, la masa al final actúa independiente que no haya ninguna fuerza que me esté impidiendo el movimiento. Igual va a impedir que se mueva igual. Exacto, sí, lo que pasa es que uno cuesta imaginarlo porque uno está demasiado metido en el mundo con roce, ¿sí? Entonces la verdad es que uno cree, por ejemplo, que si un objeto es demasiado pesado, que fue una de las ideas que me dieron en la clase pasada, que si un objeto es demasiado pesado, entonces yo le hago una fuerza y no lo logro mover, ¿sí? Pero la verdad es que eso de no lo logro mover no tiene que ver con la masa del objeto, tiene que ver con el roce que hay, ¿sí? Entonces como hay roce, yo no lo logro mover y efectivamente el objeto no se mueve, pero no tiene que ver directamente con su masa, ¿sí? El roce tiene que ver con la masa, ¿sí? A más masa voy a tener más roce, ¿sí? En una gran cadena de implicancias, pero igual va a importar la masa, ¿sí? Entonces, la verdad es que en ese sentido, yo te diría que tu problema como de imaginarlo es que es lo mismo que nos cuesta a todos, que es muy difícil imaginar las cosas sin roce, pero puedes pensar que una manera de reducir el roce de algo es ponerle ruedas. Me acuerdo que salió en el chat un poco más arriba. Entonces puedes imaginar ya, por ejemplo, no sé, un piano de cola gigante, ¿sí? Sin ruedas. Lo tratas de mover y te cuesta un montón. Pero si le pones ruedas, entonces disminuiste el roce y probablemente ahora sí lo puedas mover, independiente de la masa que tuvo. Es la misma masa, ¿sí? El mismo piano, solo que ahora le pusimos ruedas. Entonces, la verdad es que eso de que uno no puede mover las cosas porque son muy pesadas, tiene más que ver con el roce de lo que tiene que ver con la masa. ¿Sí? Gracias, profe. De nada, Diego. Me gusta esto, estamos interactuando. ¿Lo vieron? Ah. Sí.
Bueno, también aprovechando esta instancia, les tengo que contar que estoy muy emocionada porque hoy día, por primera vez, conocí a uno de ustedes. Me quedé hablando con una estudiante y me prendió la cámara. Sí, así que lo conocí, no voy a decir su nombre, pero estoy muy emocionada. Sí, estoy muy emocionada porque conocí a uno de mis estudiantes. Sí, así que mucho amor para esa persona y muchas gracias por haberme mostrado su rostro. ¿Sí? Ya, sigamos la clase, por favor. ¿Ya? Entonces, llegamos a esta conclusión de que son, como habíamos escrito, son inversamente, o sea, la aceleración es directamente proporcional con la fuerza neta e inversamente proporcional con la masa. Esto entonces, hasta el momento no hemos dicho nada porque no tenemos una ecuación. A los físicos lo que nos gustan son las ecuaciones, ¿sí? Con unas igualdades. Entonces, hasta el momento no la tenemos. Lo único que sabemos es que son proporcionales, pero ahí estamos casi, porque la verdad es que si elegimos una constante de proporcionalidad igual a 1, entonces la segunda ley de Newton, que es esto que estamos hablando, se puede escribir como que la fuerza neta es igual ahora a la masa por la aceleración. Si se fijan, les reordené la cosa. ¿Sí? Porque elegir una constante de proporcionalidad igual a 1 significa que, ok, vamos a poder cambiar ese símbolo raro por una igualdad. ¿Sí? Y entonces, ahora que sabemos que estas cosas son iguales, podemos reordenar y en vez de tener a la aceleración igual a tal cosa, vamos a despejar a la fuerza neta. ¿Sí? Entonces, la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Y esto es lo que se conoce como la segunda ley de Newton. ¿Sí? Escrita en palabras, la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo se puede expresar como el producto entre la masa del objeto sobre el cual está actuando y la aceleración que experimentó dicho objeto. ¿Sí? Esto es lo importante, lo que ustedes ahí tienen que escribir con destacador, poner la cartulina en la pieza, esas cosas que yo siempre les digo. ¿Sí? Esta es la segunda ley de Newton y como les decía, es la más operacionalizable. ¿Sí? Es con la que uno más trabaja para poder hacer problemas, ¿sí? Para poder resolver ejercicios de esta onda. Porque la verdad es que las otras leyes, si bien una las aplica constantemente, son más conceptuales, tienen que ver con los argumentos que uno ocupa para poder justificar, pero las ecuaciones que planteamos son estas. ¿Sí? Segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas sobre la fuerza neta sobre un cuerpo es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración que experimenta. ¿Sí? Profe, ¿por qué es uno la constante? Porque en verdad nosotros sabemos que son proporcionales, entonces podríamos elegir un número cualquiera y el que más nos acomoda es el 1, pues porque así no tenemos que andar calculando otras cosas raras, ¿sí? Estas cosas en general tienen que ver con las unidades en las que se miden las cosas, ¿sí? Porque si las unidades hubieran estado determinadas desde antes, entonces uno tiene que empezar a buscar esa constante de proporcionalidad que hace que te calcen los números. ¿Sí? Pero como hasta el momento no hemos definido una unidad para la fuerza, entonces podemos inventarla y que la fuerza nos dé el valor que tenga que dar con una constante de proporcionalidad igual a 1. ¿Sí? Entonces la verdad es que podemos elegirlo porque no hemos definido aún cuál va a ser la unidad de la fuerza. ¿Sí? Entonces, la verdad es que no importa si hubiéramos elegido 1 o un medio o no sé, 0,01 o números más grandes, incluso 5, 10, la verdad es que no importa. Lo que nosotros sabemos es que son proporcionales, ¿sí? Y por eso esta ecuación calza, ¿sí? Eso, ¿ya? Entonces, si se fijan, esta ecuación que tengo escrita acá, que es la segunda ley de Newton, es una ecuación vectorial, ¿sí? Ahora sí les digo, ese símbolo, si es que se acordaban de haberlo visto antes, es el símbolo de sumatoria, ¿sí? Entonces, la verdad es que lo que uno dice es la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Que es lo mismo que fuerza neta, equivale a la masa por la aceleración, pero todo en vectores, ¿sí? Entonces, la suma vectorial de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración vectorial que experimenta el objeto. ¿Sí? Entonces, si esta cosa tenía dos componentes, pues vamos a tener que hacer las dos componentes. Si tenía tres componentes, vamos a tener que hacer las tres componentes. ¿Sí? Y eso es lo que se puede resumir a que, como corresponde a una ecuación vectorial, entonces yo podría separar esta ecuación por componentes, tal como lo hicimos con la ecuación de posición o con la ecuación de velocidad, que decíamos, ya, pero como es un vector
velocidad tiene una cierta componente en X, una cierta componente en Y, y trabajarlas por separado. Eso es lo mismo que podemos hacer acá, y la verdad es que nos simplifica mucho los cálculos. Entonces, en este caso, yo podría decir que la segunda ley de Newton, expresada vectorialmente, es el cuadro naranjo más pintado, y los otros son otras maneras de expresar la segunda ley de Newton, pero separadas por los ejes en los que está sucediendo. Y eso quiere decir entonces que si yo sumo todas las fuerzas que se están ejerciendo en el eje X, eso va a ser igual a la masa del objeto sobre el cual están actuando estas fuerzas por la aceleración que experimenta en el eje X, ¿sí? Sin andar mezclando las cosas, pues sumamos fuerza en el eje X y por lo tanto esta es la aceleración en el eje X. Si lo hago en el eje Y, sumo la fuerza en el eje Y y eso me va a dar igual a la masa del objeto por la aceleración en el eje Y, ¿sí? Y así, etcétera, etcétera. Lo puedo hacer con Z igual, ¿sí? Entonces, ahora que ya sabemos mejor lo que es una fuerza a partir de la segunda ley de Newton, vamos a dar algunas características de las fuerzas. Porque la semana pasada, la clase pasada, no la semana pasada, vimos y definimos lo que era una fuerza, que era una interacción entre dos cuerpos, pero no dijimos cuál es su unidad, no dijimos qué dimensión tiene, no dijimos ni una cuestión, ¿sí? Ahora que ya sabemos un poquito más, como sabemos que Newton es un tipo importante dentro de esta unidad, la verdad es que la unidad en el sistema internacional para las fuerzas es el Newton. ¿Sí? Newton como unidad, no Newton como nombre, por eso es Newton con minúscula, ¿sí? Y su abreviación matemática, o sea, sí, su abreviación matemática es N mayúscula, ¿sí? En este caso, si nosotros queremos saber qué significa un newton, entonces una fuerza de un newton es la fuerza que, cuando actúa sobre un cuerpo de 1 kilogramo, produce una aceleración de 1 newton. ¿Sí? Y aquí te explico, Cameron, qué hubiera pasado si es que hubiéramos elegido otra constante de proporcionalidad. Si hubiéramos elegido otra constante, entonces, no sé, hubiéramos elegido 2, entonces la verdad es que 1 newton significaría que actúa sobre un objeto de 2 kilos y que lo acelera a 2 metros por segundo cuadrado. Pero ¿para qué vamos a andar complicando las cosas? Pues dejémoslo en 1 y entonces así es para 1 kilo y para 1 metro por segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, por eso es que elegimos la constante de proporcionalidad como 1. Y de esta manera nos queda definido el Newton en una relación de 1 es a 1 es a 1 con la masa del kilo y con la aceleración, los metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, a partir de esta definición y de la segunda ley de Newton, es claro que el Newton como unidad se puede expresar en términos de otras unidades fundamentales, ¿sí? Porque la verdad es que Newton, si se acuerdan cuando definimos las unidades, no era parte de las unidades fundamentales, es una unidad derivada, ¿sí? Deriva de unas unidades fundamentales. Entonces, en este caso, como nosotros vimos que la fuerza neta era igual a la masa por la aceleración, entonces la verdad es que yo puedo decir que un newton es 1 kilogramo por metro segundo cuadrado, metro dividido segundo cuadrado. Esa es la equivalencia si es que yo quiero escribirlo en unidades del sistema internacional. ¿Sí? Entonces, un newton es igual a 1 kilo por metro dividido segundo cuadrado. Esto va a ser muy claro cuando hagamos ejercicios, porque cuando uno reemplaza los valores, entonces uno reemplaza los valores en kilos y en metros por segundo cuadrado, y uno como que jamás le va a aparecer el newton, pues por más que yo despeje cosas y anule las cosas que se simplifican, no va a aparecer, no van a ser el newton. Tenemos que saber esta relación, cosa de que cada vez que nos aparezca kilogramo multiplicado por metro dividido segundo cuadrado, nosotros podamos como agrupar eso y decir, ah, ya, pero ¿para qué vamos a escribir tantas letras si ya sabemos que esto se abrevia como newton? Es una unidad, ¿sí? Más en kilogramos y no en G, no en gramos, ¿te refieres? La verdad es que, si te acuerdas, las unidades del sistema internacional era kilogramos para la masa, a pesar de que es raro, porque tiene este prefijo de kilo, ¿sí? Pero es la única que se ha mantenido así, ¿sí? Así que, bueno, te ignoro, Brenda, no hay problema. Ignoren a la Brenda. Entonces, antes de seguir, ¿sí? Quiero explicarles una cosa que se llaman diagramas de cuerpo libre, que es un tipo de representación que nosotros hacemos en física para poder visualizar las fuerzas. Se los explico porque en general cuando uno entra a la universidad y está estudiando un curso de física, los profes tendemos a llegar y plantearle así como, ah, ya, sí, estas son las fuerzas, ¿sí? Y se dibujan con flechitas y ningún problema.
Pero la verdad es que eso no es natural, ¿sí? No es para nada natural como ver las fuerzas como flechas. Uno las experimenta y no sé, ha empujado cosas o sabe que las cosas se mueven, pero de ahí a ver una flecha, como que hay un paso intermedio que requiere de una abstracción de que para que nosotros podamos visualizar estas fuerzas, ¿sí? Entonces, esa representación que ocupamos los físicos para poder representar las fuerzas es lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre. Ahora, el diagrama de cuerpo libre cumple algunas condiciones específicas. Primero, bueno, les leo la definición. Un diagrama de cuerpo libre corresponde a un diagrama, a una representación, en el que se representan vectorialmente todas las fuerzas que actúan, pero, ojo, sobre un único cuerpo. ¿Sí? Por eso es que es de cuerpo libre. ¿Sí? Lo liberamos de su entorno, borramos todo lo que lo estaba tocando y nos concentramos en un objeto. ¿Sí? Y concentrados en ese objeto vemos cuáles son todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. Podemos pensar, si es que todavía no le sale natural lo de fuerza, con cuántas interacciones tiene ese cuerpo, o sea, con cuántas cosas está interactuando. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a representar con las flechas, porque puede interactuar para arriba, puede interactuar para abajo, para la derecha, para la izquierda, etc. Entonces tenemos que representar esas interacciones con las flechas que nos indiquen la dirección en la que están actuando. ¿Sí? Entonces imaginemos que tenemos una lámpara colgada en el techo. ¿Sí? Esto yo creo que todos lo hemos visto. Miren para arriba nomás y ya tienen una lámpara. ¿Sí? Entonces, tenemos una lámpara colgada en el techo. Esto sería lo que nosotros vemos. ¿Sí? Si es que nosotros quisiéramos hacer un diagrama de cuerpo libre, entonces lo primero que uno tendría que hacer es identificar cuáles son las fuerzas que están actuando. ¿Sí? Y para ver las fuerzas, uno tiene que pensar con qué cosas está interactuando este objeto. ¿Sí? Entonces, si solamente miramos a la lámpara, podemos ver que la lámpara está tocando a la cadena que está hacia el techo. ¿Sí? Entonces, en este caso, la lámpara está en contacto con la cadena, ¿sí? Están amarraditas ahí, no sé, tienen un nudo, no sé, lo que es, como sea que esté colgada la lámpara, ¿sí? Entonces ahí hay una interacción entre esos dos objetos, con la cadena. Y al mismo tiempo nosotros vimos que las interacciones, no todas, requieren contacto, ¿sí? Con lo único que está en contacto esta lámpara, si es que pensamos que no hay aire ni ninguna otra cosa rara, sería con la cadena que la está tirando hacia arriba. Pero además siente una fuerza que es de campo, que no requiere contacto, que es la fuerza de gravedad, ¿sí? Porque por algo la lámpara, no sé, nos flota hacia arriba y la perdimos, ¿sí? No es como un globo de helio, ¿sí? Que a todo esto tiene masa, ¿sí? Solamente que tiene una masa muy pequeña, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros podríamos identificar que hay una fuerza hacia abajo que tira esta cosa, que hace que no se nos vaya hacia el cielo, y al mismo tiempo tenemos una fuerza hacia arriba, que sería como la interacción que ejerce la cadena, para evitar que la lámpara se vaya hacia abajo también, porque la lámpara no se cae, queda ahí suspendida. ¿Sí? Entonces, esta sería como la primera abstracción que habría que hacer. ¿Sí? Tenemos la lámpara y dibujamos las fuerzas que están actuando sobre ellas. Pero aún así, esto no es un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Porque aquí tenemos la lámpara, pero también tenemos la cadena, tenemos el techo, no sé, hay más cosas rodeando que a solo la lamparita. ¿Sí? Entonces, para hacer esto como un diagrama de cuerpo libre oficial, lo que uno tiene que hacer es, primero, establecer un sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, en este caso pongo el X y el Y como uno está acostumbrado. ¿Sí? Si es que me acomodaría en este caso, no sé, ponerlo chueco, como lo vimos en la mañana en el plano inclinado, o si me conviene tener los Y hacia abajo, no sé, da lo mismo, ¿sí? Uno lo puede hacer. Y lo segundo que vamos a hacer es que es un diagrama de cuerpo libre, por lo tanto, nosotros modelamos esta lámpara con el modelo de partícula puntual. En vez de dibujar la lámpara, vamos a dibujar un punto. Ese punto es la lámpara. ¿Sí? La achicamos, la comprimimos, la convertimos en un puntito y ahí está la lámpara. Y ahora, entonces, yo sobre este punto, que lo pongo siempre en el origen, entonces voy a dibujar las fuerzas que están actuando. Y esta representación, donde yo ya no veo a la lámpara, solamente tengo un punto, un sistema de referencia y las fuerzas que están actuando, esto es lo que se conoce como un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que de ahora en adelante todos los problemas empiecen a decir, haga el diagrama de cuerpo libre para este auto. ¿Sí? Entonces, uno lo que va a tener que hacer es establecer el sistema de referencia, convertir al auto en un puntito y empezar a dibujar todas las fuerzas que están actuando sobre ese auto. ¿Sí? De eso se trata. Y
El otro concepto que había quedado medio en el aire, que yo lo nombré, que dije que era fuerza neta, y que esto tenía que ver, la segunda ley de Newton era fuerza neta igual a la masa por la aceleración, no hemos dicho en verdad a qué se refiere con neta, ¿sí? Uno podría subentenderlo, porque, no sé, uno dice el peso neto, o como que ya del lenguaje cotidiano podría tener alguna idea, pero era necesario también definirlo como para que sepamos que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo corresponde a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él, pero de manera vectorial, ¿sí? Entonces, si es que tengo fuerzas en distintas direcciones, como sería, por ejemplo, en este caso, ya les pongo un diagrama de cuerpo libre, tengo el sistema de referencia, pongo un punto, ¿sí? Y yo empiezo a dibujar las fuerzas que están actuando, ¿sí? Supongamos que hay 3 fuerzas actuando, ¿sí? Entonces, si pongo estas 3 fuerzas y yo quiero saber cuál es la fuerza neta, entonces lo que yo voy a tener que hacer es sumar vectorialmente estas 3 fuerzas. Entonces, empezar a separar por componentes, sumar las X con las X, las Y con las Y, y después empezar a decir ya, la suma total fue tantos lugares en X, tantos lugares en Y, ¿sí? A eso me refiero con calcular fuerza neta, ¿sí? Bueno, esa sería entonces la parte como teórica de la clase. Les voy a dar ahora un recreo de 10 minutos y volvemos para hacer un ejemplo y nombrar algunos contenidos que nos pueden haber quedado volando, ¿sí? Así que nos vemos en 10 minutitos. Volvimos. Espero que hayan podido descansar en el recreo, haber procesado contenidos. De acuerdo a la votación que tuve, la mayoría ha entendido todo, así que me alegro muchísimo. Y tenemos un 96% de que ha entendido todo. ¿Sí? Así que 4 personas que están sobreviviendo, no tengo cómo saber si son o no de mi sección, así que ojalá sean de las otras secciones y el sobreviviendo sea solamente porque quedaron colgados con la materia que ya hemos visto antes, ¿sí? Pero una vez que ya vuelvan con sus profes y que entiendan bien la primera ley de Newton, no van a tener ningún problema. La verdad es que si bien esa parte de sistemas de referencia inerciales o no inerciales es importante, no se aplica directamente, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Voy a cerrar la votación. Muchas gracias por haberme contestado. Así me entero de cómo iban. Como les decía, ahora que ya manejamos la segunda ley de Newton, entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Y este ejemplo consiste en lo siguiente, ¿sí? Dice así, un disco de hockey que tiene una masa de 0,30 kilogramos se desliza sobre la superficie horizontal sin roce de una pista de patinaje. 2 bastones de hockey golpean al disco simultáneamente, ¿sí? Como que se pelearon justo para pegarle y le pegaron al mismo tiempo. ¿Sí? La fuerza F1, que podemos suponer que la hizo el jugador 1, tiene una magnitud de 0,5 newtons y la fuerza F2 tiene una magnitud de 8 newtons. ¿Sí? Harta diferencia en los módulos. A partir de esto nos piden, determine tanto la magnitud como la dirección de la aceleración del disco. ¿Sí? Entonces, veamos cómo es que vamos a hacer esto. Entonces, para partir abordando este problema, lo primero que tendríamos que hacer es un diagrama en el cual podamos poner los datos, ¿sí? Para que podamos ver qué es lo que vamos a realizar, ¿sí? Ay, profe, la imagen salía 5 newtons en vez de... Ah, bueno, guiémonos por el enunciado, ¿sí? Guiémonos por el enunciado de los 0,5, ¿sí? Ignoren el dibujo, ¿sí? Ignoren el dibujo, ¿sí? Entonces, lo que nos dice esta cosa es que tenemos al disco de hockey aquí y 2 fuerzas, ¿sí? Una fuerza que actúa para acá, que es la que se llama F2, que es de 8 newtons, ya, pero espérenme. Y la otra fuerza F1 que actúa para acá, F1. ¿Sí? Este sería un diagrama cualquiera, no es un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Porque hasta el momento este es un disco de hockey, pucha, no soy buena dibujando discos de hockey, ya, pero lo podemos pintar. ¿Sí? Entonces este es el disco de hockey y tenemos las fuerzas. Y vamos a anotar aquí al lado entonces algunos valores que sabemos que el módulo de la fuerza 2 es de 8,0 newtons y además sabemos que el módulo de la fuerza 1 es igual a 0,5. ¿Sí? Vamos a ocuparlo como 0,5. ¿Ya?
Entonces, en este caso, nosotros, fíjense en la notación. Me quiero tomar el tiempo de hacer este problema para que vean la notación que estoy utilizando, porque es uno de los errores más comunes en la prueba, ¿sí? Entonces, en este momento yo estoy dibujando las fuerzas, los vectores sobre el objeto, como vectores, con una cierta dirección. Y por lo tanto, ocupo la notación F1 y F2 con la flechita arriba, porque son vectores. Pero cuando me quiero referir al módulo solamente, entonces ya no le pongo esa flechita arriba, se la saco para que pueda referirme solamente al módulo. Si yo hubiera escrito esto de esta manera, está malo. ¿Sí? ¿Y por qué está malo? Porque al lado izquierdo de la ecuación tengo un vector que debería ser un módulo, una dirección y un sentido, y al otro lado tengo solamente un módulo. Por lo tanto, eso quiere decir que no hay dirección y lo que está al lado derecho de la ecuación no es un vector, es solamente un número y un escalar, y entonces es imposible que haya una igualdad. Eso matemáticamente es erróneo, no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay descuentos especiales para gente que escribió esto de mala manera. ¿Sí? Entonces, la verdad es que una manera de arreglar esto es ponerle un X-tongo, por ejemplo, si es que esto fuera solamente a lo largo del eje X, ¿sí? O un Y-tongo si es que es a lo largo del eje Y. Pero como estas fuerzas tienen inclinaciones, entonces la verdad es que mejor hablemos solamente del módulo de la fuerza y no le pongamos nada, ¿sí? Y así nos aseguramos de que está perfecto, ¿sí? Déjenme leer el chat que me queda atrasada. Ah, ya, ok. Ya, entonces, agregando más datos del problema, sabemos los ángulos que se forman con la horizontal. Entonces sabemos que este ángulo de acá es 20, le voy a llamar alfa, ¿sí? Y a este ángulo de arriba es 60 y le voy a llamar beta. Esos son los valores que tenemos desde el problema, ¿sí? Entonces este vendría siendo un diagrama de la situación. Un diagrama solamente, ¿sí? No de cuerpo libre, sin apellido. Entonces este sería un diagrama de la situación. Entonces, partamos haciendo un DCL para el disco, ¿sí? Ojo aquí, porque el DCL se hace para alguien, ¿sí? Entonces no pueden decir, hagamos un DCL, punto, ¿sí? Porque el DCL es un diagrama de cuerpo libre, pero de un cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos que decir de qué cuerpo es el que vamos a hacer, ¿sí? Entonces por eso es que es importante detallar en este caso que es para el disco, el DCL que estamos haciendo, ¿sí? Y para eso entonces lo primero que tengo que hacer es poner un sistema de referencia, ¿sí? En este caso, como las fuerzas están inclinadas, entonces yo tengo que tomar una decisión, porque quizás me acomoda poner el sistema de referencia inclinado. Así, una de las fuerzas es a lo largo de una dimensión. Pero la verdad es que si hago eso, el ángulo con el que va a quedar la otra fuerza va a quedar medio raro, porque resulta que vamos a tener que empezar a pensar qué ángulo fue el que quedó, porque no son perpendiculares entre ellas, tienen 60 más 20, 80, entonces tendríamos que pensar ahí un poquito el ángulo. Entonces, en verdad es un tema de comodidad, pero supongamos que ocupamos un sistema de referencia convencional, ¿sí? Con la X para la derecha y la Y para arriba, ¿sí? Entonces, primer paso, para hacer el diagrama de cuerpo libre, un sistema de referencia. Y luego lo que hacemos es poner al cuerpo en el medio como una partícula puntual, ¿sí? Entonces hacemos un puntito ahí, que se va a hacer el disco. Y ahora tenemos que ver cuáles eran las fuerzas que estaban actuando sobre el disco, ¿sí? Entonces tengo una fuerza 2 primero hacia arriba, que va a estar aquí, F2, con el ángulo beta, y la F1 hacia abajo. Ahí me equivoqué. ¿Sí? Con el ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, la verdad es que parecen ser iguales las cosas que yo dibujé, pero no lo son, porque en este caso era un disco, pues, entonces justo me queda como un circulito que se parece a la partícula puntual, pero imaginemos que, no sé, me hubiera quedado un auto, ¿sí? Entonces era un auto, entonces ahí como que es más evidente que cambié desde un auto a un punto, ¿sí? Y lo otro que hicimos fue agregar el sistema de referencia. Entonces, estas son las fuerzas que tenemos. Y si nosotros quisiéramos encontrar la aceleración, entonces la única relación que tenemos hasta el momento, lo único que hemos aprendido es que la fuerza neta que actúa sobre un objeto es igual a la masa por la aceleración que experimenta ese objeto. Entonces, calculemos la fuerza neta, ¿sí? Entonces, para calcular la fuerza neta, tenemos, ¿sí? Como son dos fuerzas las que están actuando, entonces la sumatoria de fuerzas,
de las fuerzas que están actuando sobre este objeto sería la fuerza 1 más la fuerza 2. Eso es lo que yo tengo que hacer, sumar vectorialmente las dos fuerzas que están actuando, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que yo tengo que hacer en el fondo es separar esto en componentes, ¿sí? Entonces, yo podría separar por componentes, separando por componentes, podríamos ver entonces que yo puedo hacer sumatoria de fuerzas en el eje X y ver solamente lo que hay en el eje X. Entonces, esto sería sumatoria de fuerza en el eje X, sería la componente en X de la fuerza 1 más la componente en X de la fuerza 2. ¿Sí? Y por otra parte, yo podría hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Espérense, es que estoy manía con la notación, no me gusta cómo lo estoy escribiendo. Entonces, vamos a escribirlo vectorialmente, porque yo no sé en verdad si son sumas o restas, porque depende de la dirección. Entonces, para asegurarme de que la dirección todavía no la pongo, yo le voy a poner el vector. De esta manera, lo que yo estoy diciendo es que tengo que ver la dirección que tiene eso, o sea, si es positiva o negativa, ¿sí? Y aquí tendríamos entonces F1i más la F2i. ¿Sí? Quizás esto les resulta un poco confuso, pero la verdad es que cuando vayamos reemplazando quizás se les aclara la película, ¿sí? Entonces, para poder ver las componentes que tiene cada una de estas fuerzas en el eje X y en el eje Y, lo que tenemos que hacer es efectivamente descomponer la fuerza. Entonces, para eso me voy a devolver al diagrama y podemos ver que yo puedo trazar este triangulito aquí, ¿sí? Y esta parte de acá, lo que marca en el eje X, debería ser F1X, y lo que marca en el eje Y debería ser F1Y. ¿Sí? Entonces, yo podría hacer aquí, mirar este triángulo que se forma acá, y si miro ese triángulo, entonces puedo plantear algunas relaciones que las voy a escribir al margen un poco feas para después ponerlas en orden abajo. ¿Sí? Entonces, el seno de alfa, ¿sería con la componente en X o con la componente en Y? ¿Cómo lo armo? ¿Los leo o escucho? La componente en Y, o sea, con el seno, sería con la componente en Y, o sea, con el lado opuesto. En este caso, F1Y. Dividido en el módulo, porque el módulo representa a la hipotenusa en este caso. ¿Sí? Esto es lo mismo que hacíamos cuando descomponíamos la velocidad inicial. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo, solamente que ahora lo estamos haciendo para una fuerza, ¿sí? Es descomposición de vectores. Y ahora podría yo escribir el coseno, entonces, y el coseno debería ser con el otro, con el cateto adyacente en este caso. Ay, me pasé. Y el cateto adyacente sería el F1X dividido en F1. ¿Sí? Y a partir de esto, entonces, yo podría despejar el F1y y el F1x para saber cuál es con el seno y cuál es con el coseno. Acordémonos de esta relación. En la prueba uno puede hacer esto, en el fondo, va a ser un pequeño borrador, pero después o lo borran o lo tarjan o que no quede ahí en la prueba, ¿sí? Para que no se nos quede desordenado. ¿Sí? Entonces, F1X es notación de módulo, sí, estamos diciendo el módulo de la componente en X y el módulo de la componente en Y. ¿Sí? Entonces, en este caso, voy a, ya que sabemos que es seno y coseno, seno con la y, coseno con la x. Acordémonos de eso, lo borramos, y ahora me voy a escribir entonces cómo me va a quedar la fuerza 1. ¿Sí? Entonces, descomponiendo el vector F1, entonces podría aquí repetir el diagrama o mirarlo desde arriba, pero la fuerza F1 se va a escribir como una cierta componente en x, más una cierta componente en Y. ¿Sí? Y lo que ahora nosotros sabemos, perdón, puedo escribirlo de esta manera, y esta es la discusión que tuvimos en el horario de consulta, y después ver qué ángulo ocupo para que se me arreglen las direcciones, o bien considerar inmediatamente que este vector está apuntando en el cuarto cuadrante y por lo tanto yo ya sé que F1X debería ser positivo y que F1Y debería ser negativo. Y poner eso inmediatamente acá. Si es que, perdón, si es que yo lo pongo inmediatamente acá, entonces lo que yo sé es que estos valores ambos tienen que ser mayores que 0, porque no podría yo de nuevo tener el F1Y negativo, porque si no me quedaría finalmente positivo, que no es coherente con el diagrama que tenemos.
¿sí? Entonces, lo podría tomar de esta manera y reemplazando lo que vimos, puedo, con lo del seno y el coseno, entonces puedo escribir el f1x como f1 por el coseno de alfa en x tongo, menos f1 por el seno de alfa en y tongo. Y esta sería entonces la fuerza 1, escrita vectorialmente con su componente en X y su componente en Y. Esto entonces es lo que representaríamos como F1X vector, porque estoy incluyendo la dirección. Entonces con dirección es el F1X, pero en la dirección. Y esto de acá, lo que nos sobra, incluido el menos, sería el F1Y vector, ¿sí? Porque tiene la dirección. Si es que solamente considero esta parte, que vendría siendo como el valor numérico, ese es F1Y sin el vector, ¿sí? Lo que teníamos escrito arriba. Bueno, este sería para el F1. Si ustedes se fijan aquí, en verdad lo que es importante y lo que uno debería revisar siempre es que este vector me haya quedado en una dirección coherente con el diagrama que teníamos al principio. Entonces, componente X positiva, componente en Y negativa. ¿Cómo sé eso? Porque el coseno del ángulo y el seno del ángulo toman valores entre 1 y menos 1, pero si el ángulo que yo considero es menor a 90, que es lo que tenemos en este caso, porque estoy viendo que alfa es más chiquitito que 90, de hecho es 20 grados, entonces en ese caso yo sé que el seno y el coseno son positivos, y por lo tanto no me irían a cambiar el signo, y efectivamente la componente en X me queda completamente positiva, y la componente en Y también me queda completamente positiva. Tenemos eso. Y para la fuerza 2, entonces veamos qué nos queda. La fuerza 2, fuerza F2. Entonces vamos a mirar ahora de nuevo el dibujo, pero en vez de mirar este triángulo, vamos a hacer el triángulo que queda en la F2. Entonces voy a borrar todas las cosas del F1 para que no nos confundan. Adiós, línea. Y voy a proyectar ahora el F2. ¿Sí? Va a cortar en otro punto. Acá, donde a este le vamos a llamar F2X y a este le vamos a llamar F2Y. ¿Sí? Entonces, en este caso, si miramos este triángulo ahora con el beta, podemos ver las mismas relaciones, seno y coseno. Entonces, seno de beta, ¿con quién me queda? ¿Con la componente X o con la componente Y? El seno. Con la Y, ¿cierto? Ahí empezaron a responder. Entonces me quedaría F2Y dividido en la hipotenusa, que es el módulo de la fuerza, F2. Y el coseno me quedaría entonces con la X, F2X. ¿Sí? Entonces, teniendo esto en mente, vamos a escribir lindo lo que queremos escribir, ¿sí? Entonces, desde aquí yo podría despejar entonces F2Y como F2 por el seno de beta y F2X como F2 por el coseno de beta, ¿sí? Entonces, voy a borrar porque será mi borrador solamente y me lo llevo para acá. Entonces, F2 vector se escribiría como F2 con el coseno para el eje X y F2 con el seno para el eje Y. Y ahora, antes de poner los signos, me voy, miro el dibujo y me aseguro. Ah, ya. La X y la Y tienen que ser las dos positivas. Entonces, positiva la X, positiva la Y. Y listo. Mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces tengo las dos fuerzas escritas vectorialmente. Por lo tanto, si es que yo quisiera ver la sumatoria de fuerzas, entonces yo podría escribir que la sumatoria de fuerzas es la fuerza 1, o sea, F1 coseno de alfa en X tongo, más F1 seno de alfa en Y tongo, más la fuerza 2, que es F2 coseno de beta en X tongo, más perdón, aquí me equivoqué, era con el menos, F2 seno de beta en Y tongo. Se me fueron juntando las letras para que me cupiera en la hoja. ¿Sí? Y esto es lo que llamamos F1, estamos sumando F1 más F2, ¿sí? Que es lo que habíamos planteado al principio, ¿sí? La sumatoria de fuerzas, F1 más F2. Solamente reemplacé ahora cuánto nos quedó F1 y F2. Y entonces, ahora lo que yo puedo hacer es agrupar esto, en vez por F1 y F2, agruparlo por X e Y. Entonces yo podría tener sumatoria de fuerzas y anotar lo que tiene X con lo que tiene X. Coseno de alfa más F2 coseno de beta, todo esto en X tongo, más F1 seno de alfa más F2 coseno de beta en Y tongo. De nuevo me equivoqué en el signo. ¿Quién es negativo? El F1 seno.
Entonces, este sería negativo. ¿Sí? Y escrito de esta manera, entonces, yo sé que esta es la sumatoria de fuerzas en el eje X y esta de acá es la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Si no agarré el vector unitario, entonces no tiene dirección y por lo tanto no tendría yo que ponerle la flechita arriba a mi sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Este ejercicio en verdad me lo estoy tomando con detenimiento, no es tan difícil, si se fijan, pero la idea era que pudiéramos practicar también la notación a lo largo del ejercicio. Entonces ahora, separando por componentes, podríamos tener que la sumatoria de fuerzas en el eje X, escribiéndolo ya solamente con la manera escalar, perdón, coseno, cierto, me equivoqué aquí, gracias, este es F2 seno de beta, ¿sí? Entonces, si ahora escribiera yo por separado la sumatoria de fuerzas, me quedaría F1 coseno de alfa más F2 coseno de beta, y la sumatoria de fuerzas en el eje Y sería entonces igual a F2, perdón, F menos F1 seno de alfa más F2 seno de beta. Y ahora me comí las direcciones porque estoy escribiendo esto solamente como de manera escalar, con los módulos de cada cosa, ¿sí? No es directamente el módulo, es de manera escalar, porque lo que estamos haciendo es que igual le estamos poniendo la dirección, ¿sí? Aquí está la dirección, aquí en este menos, ¿sí? Entonces, la verdad es que no sería correcto decir que estamos escribiendo solamente los módulos de las fuerzas, ¿sí? Porque estamos considerando la dirección, solo que al hacerlo a lo largo de una sola dimensión, eso es lo mismo que trabajar de manera escalar, ¿sí? Entonces, tenemos esto, y ahora esto es solamente saber sumar vectores, no hemos aplicado nada de lo que hemos aprendido de dinámica, ¿sí? Entonces ahora viene el paso importante, ¿sí? Ya. Entonces ahora viene el paso importante, que es aplicar la segunda ley de Newton. Por segunda ley de Newton, entonces, importante justificación, porque ¿por qué vamos a hacer esta cosa? Por segunda ley de Newton, sabemos que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa del objeto por la aceleración que experimenta en el eje X, y al mismo tiempo sé que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es la masa del objeto por la aceleración que experimenta en el eje Y. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos, y puedo reemplazar cuánto era la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Sí? Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X era esto que habíamos escrito acá, lo pegamos acá, es esto de aquí, y ahora lo nuevo es que nosotros sabemos que esto es igual a la masa del disco por la aceleración que experimenta este disco a lo largo del eje X, ¿sí? Y al mismo tiempo puedo hacerlo para el eje Y, y me va a quedar lo que teníamos en el eje Y igualado a la masa por la aceleración que experimenta en el eje Y, ¿sí? Y de aquí entonces estamos casi listos, porque lo único que nos pide el ejercicio es encontrar la magnitud y dirección de la aceleración. Entonces, la verdad es que la aceleración, el menos. ¿Ese era menos? Sí, F1 coseno. No, F1 seno. Ay, ¿qué copié? No, está todo malo esto. Ya, otra vez. Copié mal la cosa. ¿Ya? Entonces no, mentira, es esto. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Lo hice mal. ¿Ya? Y esta cosa es igual a la masa por la aceleración en I. ¿Sí? Entonces, gracias por avisarme de estas cosas. Entonces, ahora podemos despejar el AX y el AI para saber cuál es la aceleración. Entonces, despejamos AX y AI. Y primero despejemos el AX. ¿Sí? Despejemos el AX, nos va a quedar que AX es igual a el F1, lo voy a escribir para no equivocarme ahora, F2 coseno de beta, dividido en la masa, no era un despeje muy elaborado, y ahí nos quedaría igual a, con los senos, menos F1 seno de alfa más F2 seno de beta, dividido en la masa, ¿sí? Y de aquí, si nosotros analizamos qué cosas conocemos,
tenemos que ver si de verdad puedo yo dejar mi resultado de esta manera, o sea, si estos podrían ya ser resultados finales. Entonces, para eso reviso si todas las variables que tengo escritas son conocidas por el problema. El módulo de F1, lo sabemos, era 0,5 newtons, lo tenemos. El coseno de alfa, para conocer el coseno necesito saber el ángulo, 20. Coseno de 20 lo puedo calcular en la calculadora, estamos listos. F2 también es conocido, el coseno de beta también. Y la masa también, porque me dijeron que era un disco de 0,3 kilogramos. ¿Sí? Entonces estamos listos con la masa. Eso quiere decir que entonces ahora yo puedo conocer a X, yo puedo saber cuánto vale a X. Y lo mismo podría yo hacer para Y. ¿Sí? Entonces como el alfa y todo es conocido, y entonces yo podría conocer la componente en Y de la aceleración. Pero hasta el momento no hemos respondido a la pregunta porque nos dicen determine tanto la magnitud como la dirección de la aceleración. Entonces, la verdad es que yo debería decir, por lo tanto, la aceleración A, vector completo, que experimenta el disco, es, y yo tendría que armar entonces que este vector A es la componente que calculamos en X, en la dirección de Xtongo, más lo que calculamos en Y, en la dirección de Y. Es como rearmar el vector. Habíamos calculado por separado cuáles iban a ser sus componentes, y ahora lo rearmamos como vector. Entonces aquí lo que yo tengo que hacer en verdad es reemplazar estos valores. Entonces yo podría escribir esto como el vector A, F1 coseno de alfa más F2 coseno de beta, dividido en la masa, todo esto en Xtongo, más y lo que pasa en Y. F1 seno de alfa negativo más F2 seno de beta dividido en la masa a lo largo del eje Y. E incluso podría factorizar por la masa. ¿Sí? Esto era lo que nos pedía el ejercicio. ¿Sí? Calcular la aceleración. La verdad es que nos decía determine la magnitud y dirección, ¿sí? Pero para hacer eso, basta con que yo conozca este vector, porque si yo lo conozco, entonces, si me está preguntando por la magnitud, lo que me está pidiendo es sáquele el módulo a este vector, y eso ustedes lo aprendieron en la primera parte del curso, y para calcular la dirección, lo que está pidiendo es el ángulo, ¿sí? Entonces, la verdad es que ustedes también aprendieron a hacer esa parte en la primera parte del curso. Lo que ahora era nuevo era hacer esta parte de la segunda ley de Newton. Y quería hacerlo con calma porque la verdad es que estas son las justificaciones necesarias que ustedes deberían ponerle a un problema, ¿sí? Lo más importante es justificar en qué paso ustedes van a ocupar la segunda ley de Newton. En este caso lo ocupé aquí. Por segunda ley de Newton sabemos tal cosa. ¿Sí? Que eso quiere decir que yo puedo sumar las fuerzas, eso no tiene ningún problema, ahí no estamos aplicando física, estamos aplicando matemática. Pero cuando yo llego al momento en el que igualo esa sumatoria de fuerzas a la masa por la aceleración, entonces ahí yo estoy aplicando la ley y por lo tanto tengo que justificarlo. ¿Sí? Eso, espero que al menos con este ejercicio se les haya aclarado la notación de cómo es que se escribe esto, y que puedan ya tener más o menos una idea de cómo es que se aplica esta ley, ¿sí? Entonces, para terminar, ¿sí? Me quedan 3 minutos, así que además alcanzo a ver lo que tenía pensado. Ay, no era eso. Les quería comentar algunos tipos de fuerzas que ustedes tienen que conocer, ¿sí? Entonces, primero está la fuerza gravitacional, que es algo que ya habíamos empezado a hablar, no hemos dicho bien qué es. Entonces, la fuerza gravitacional es algo que nos estamos acostumbrados, ¿sí? Volvimos a la Fran aquí pateando la pelota. Cuando la Fran patea la pelota, lo que uno observa es eso, ¿cierto? La pelota rebota, ¿sí? Si es que la verdad aquí no hubiera ninguna fuerza actuando, entonces lo que tendríamos es que la Fran patea la pelota, le da una cierta velocidad inicial, y de acuerdo a lo que sabemos por la primera ley de Newton, entonces si no hay fuerzas actuando sobre la pelota después de que ya la patearon, entonces debería mantener esa velocidad por siempre y seguir en línea recta a lo largo del vector velocidad inicial que le dimos, ¿sí? Pero eso no pasa. ¿Sí? Lo que nosotros vemos es que la pelota rebota. Entonces, para que eso pase, tiene que haber alguna fuerza actuando que me altere la trayectoria rectilínea que la pelota iba a seguir. Y eso es lo que llamamos fuerza de gravedad. ¿Sí? La fuerza de gravedad es la que ejerce el planeta sobre nosotros, hacia el centro, y por lo tanto en la superficie terrestre la vivimos hacia abajo, y entonces eso va a hacer que cuando le dé la velocidad inicial, siempre me lleve a la pelota hacia abajo y por lo tanto la traiga al suelo y modifique la trayectoria
haciendo finalmente una trayectoria parabólica, que es la que estudiamos en lanzamiento de proyectiles, ¿sí? Entonces, todos los objetos son atraídos hacia la Tierra. Eso es algo que sabemos desde chiquititos que vivimos esa experiencia. La fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto se conoce como la fuerza gravitacional o peso, ¿sí? En este curso lo vamos a representar con la letra F con el subíndice G, ¿sí? Es FG si es que queremos hablar de fuerza gravitacional. Primero corresponde una fuerza de campo, porque a pesar de que la pelota dejó de tocar a la superficie terrestre, sigue tirándola hacia el suelo, pues no requiere contacto entre los objetos y se ejerce siempre en la dirección hacia el centro de la Tierra, o sea, hacia abajo mirado en la superficie. Para conocer el módulo de esta fuerza, consideremos un movimiento de caída libre. ¿Sí? Tuve que llamar a Peter para que viniera a tirar pizzas, para que pudiéramos volver a la caída libre. ¿Sí? Entonces, supongamos que tiró la pizza. ¿Sí? Cuando esta pizza va cayendo, ahora vamos a analizarlo de otra manera. Vamos a aplicarle la segunda ley de Newton. Si yo hago sumatoria de fuerzas, entonces la verdad es que mientras la pizza va cayendo, la única fuerza que siente es la fuerza de gravedad. ¿Sí? Entonces, sumatoria de fuerzas igual a la fuerza de gravedad. Y por segunda ley de Newton sabemos que esto es igual a la masa por la aceleración que experimenta el cuerpo. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos caída libre, nosotros ya sabíamos cuánto es la aceleración que experimentan los cuerpos al caer. Es la misma para todos los cuerpos. Y le pusimos un nombre, G, ¿sí? La aceleración de gravedad. Entonces, la verdad es que a partir de lo anterior, podemos concluir que la sumatoria de fuerzas era igual a la fuerza de gravedad, la única fuerza que existe. Por segunda ley de Newton, sabíamos que esto es igual a masa por aceleración. Y por lo que sabíamos de cinemática, sabemos que la aceleración es G. Entonces ahora la terminé cambiando. Entonces, resumiendo todo eso, en verdad lo que nosotros sabemos es que la fuerza de gravedad es igual a mg. ¿Sí? La masa por la aceleración de gravedad. Y la verdad es que esta es la notación que yo más voy a utilizar. En vez de escribir FG, a veces quizás lo haga, voy a escribir mg, que es inmediatamente ya calculado la fuerza de gravedad. Masa por el vector aceleración de gravedad. Y eso es lo que se conoce como fuerza gravitacional o peso. Ahora ya sabemos su dirección y sentido, porque es hacia abajo o hacia el centro de la Tierra, y siempre apuntando hacia el centro de la Tierra. Y además sabemos el módulo, que se calcula como masa por la aceleración de gravedad. ¿Sí? Eso entonces por hoy, no les quito más tiempo. Así que para que cerremos la clase, hoy día vimos primero el concepto de masa, que tiene que ver con cuánta resistencia oponen los cuerpos para el cambio de movimiento. Vimos la segunda ley de Newton, que indica que la fuerza es proporcional a la aceleración, la aceleración es proporcional a la fuerza y inversamente proporcional a la masa. Vimos el concepto de fuerza neta, que es la sumatoria de fuerzas, y vimos un tipo de fuerza especial, que es la fuerza de gravedad. Lo retomamos en la próxima clase, vamos a ver otros tipos de fuerzas que pueden existir, y finalmente la tercera ley de Newton, que es la que nos está faltando, de acción y reacción. Dejamos la clase hasta aquí. Muchas gracias por haber venido. Me alegro mucho también de haber tenido estudiantes de otras secciones. Espero que les haya gustado la clase. Agradecería si me pudieran hacer algunos comentarios, porque ustedes tienen la experiencia de poder compararme con otros profes. Entonces, si hay algo que ustedes tienen, que sus profes hacen y que quizás yo podría implementar, háganmelo saber. Sería muy enriquecedor para mí. Y eso, ¿sí? Que les vaya muy bien.